pero hoy arrancamos con mesa de actualidad. Pendientes, como no podía ser de otra manera, de esa situación histórica de bloqueo judicial. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Y sobre todo, ¿qué consecuencias puede tener? Última hora es que el Tribunal Constitucional ha convocado un pleno de urgencia. Se va a celebrar a partir de las 7, se está celebrando durante estos momentos para decidir si se levanta o no las medidas que adoptó el lunes de suspender la votación en el Senado de las enmiendas que afectan a la renovación del Tribunal Constitucional. Les vamos a intentar explicar qué está pasando para entenderlo de otra manera. Para ello hemos citado a 3 profesionales, 3 compañeros, 3 amigos con los que vamos a compartir mesa. Les presento, es abogado y político del Partido Popular, Vicente Ibor. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Máxima tensión. Sí, máxima tensión, y no solo política, es política y en ámbito judicial, que afecta a un poder fundamental del Estado. Puede incluso que esté en estos momentos puesta en cuestión su propia independencia y sobre todo la no interferencia entre uno y otro, es decir, no solamente del legislativo como está pretendiendo en el Poder Judicial, sino la inversa, con lo cual creo que es un tema de tertulia muy interesante y que requiere mucho análisis. Bueno, pues vamos a analizarlo también con Amadeu Sanchis, articulista y comunicador, siempre siguiendo la actualidad. Amadeu, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bienvenido. Lo que está claro es que estamos ante una situación histórica de bloqueo judicial. Sí, bueno, yo me gusta más contextualizar porque lo histórico a veces en este país siempre como nos lleva al drama, y a radicalizarnos, yo creo que es normal que en un Estado de Derecho haya a veces confrontación entre los poderes que están separados, ¿no? El judicial, el legislativo, el ejecutivo, y a veces es más normal de lo que, pero como en este país no normalizamos nada, entonces yo entiendo que es una situación complicada, incluso de cierta gravedad. Pero a veces hay que quitarle hierro, porque imaginémonos que hoy, en la sesión que estabas comentando, el Tribunal Constitucional suspende lo que aprobó hace 48 horas, entonces estaríamos en un estadio distinto. Entonces, yo en ese sentido creo que hay que... Sí, yo creo que ser un poco cauteloso y sobre todo no recurrir mucho, que eso también pasa, ¿no? Un golpe de Estado en este país, solamente ha habido 2 golpes de Estado, uno fue en el 36, otro en el 81 y no ha habido ninguno más. Bueno, pues está la opinión de Amadeu, la vamos a analizar también todo ello con la periodista colaborador de esta casa, María Josep Serra. Golpe de Estado, no golpe de Estado, lo que está claro es que es una situación que no se había vivido nunca. María Josep. Desde luego no se había vivido nunca, pero bueno, hay muchas cosas que no se habían vivido hasta ahora. Estamos, como decía el otro día, en una democracia muy joven todavía, estamos aprendiendo. Y desde luego coincido con Amadeu en que no es un golpe a la democracia ni mucho menos. Es decir, esto es parte del gobierno, de las alternativas, de esas... el Poder Judicial está ejerciendo, bueno, al margen de lo que opinemos, de si tienen demasiado poder o no lo tienen. Está claro que los jueces no los vota nadie, el Congreso de Diputados, el Senado, ahora lo debatiremos, pero desde luego coincido con Amadeu en que no es un golpe a la democracia. Aquí estamos en una democracia joven y vamos a ver qué ocurre. También hay algo que estábamos comentando y es el cansancio, que esta crispación, yo creo que lo que se está añadiendo mucha crispación a algo que, bueno, no será normal, porque es la primera vez que ocurre, pero bueno, ahí estamos crispación, pero que nos dan los propios políticos, y así lo hemos visto, claro, en el Congreso, en el Senado. Vicente, ¿cómo explicaríamos qué es lo que está pasando y qué crees que puede pasar en ese pleno de esta tarde? Bueno, la crispación la ha iniciado, a mi juicio, en este caso la conjunción entre Partido Socialista y Podemos, que ha intentado y de hecho ha conseguido parcialmente introducir en una proposición de ley sobre reforma de delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso, que no tiene nada que ver, por vía de enmienda, la modificación nada menos que la elección de los miembros del Consejo General de Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Es decir, lo que está pretendiendo es modificar por vía de enmienda de otra cosa 2 leyes orgánicas, la del Tribunal Constitucional y la del Poder Judicial. Evidentemente eso, yo no quiero decir que sea un golpe de Estado, porque no es un golpe de Estado. Es una irregularidad, es inmiscuirse de forma, además, evitando el debate político y evitando el ejercicio parlamentario, una modificación de una norma tan esencial, que además viene recogida en el texto constitucional, que evidentemente
ha tenido que ser recurrida, en este caso por el Grupo Popular, y además ha sido admitido esta cuestión. Yo quiero especificar una cosa porque creo que se está llevando a confusión. El Tribunal Constitucional solo se ha metido en el procedimiento. De hecho, ha estimado unas medidas provisionalísimas inaudita parte que se llaman, que son absolutamente temporales. Es decir, sí, es paralizar la tramitación parlamentaria. Hoy mismo puede revocarlas. Ha dado 10 días al Parlamento a través de la presidenta, al Congreso de los Diputados, a través de la presidenta para que se persone. Ha admitido la personación como coadyuvantes de los diputados que representan a Podemos y a otros, al Partido Socialista. Ha admitido todo, da 10 días, pero lo que ha suspendido es el procedimiento porque dice que hay indicios de arbitrariedad. Por lo tanto, estamos ante un intento de una modificación vital para el sistema constitucional y para el control de poderes. Acabo enseguida. ¿Sí? Eso es el problema. El problema no es que el Tribunal Constitucional lo haya parado, es una sentencia, es una resolución. A ver, María Josep, el problema es que llevamos 4 años que hay que renovar unos cargos que no se ponen de acuerdo los partidos en que tienen que hacerlo. Es decir, 4 años, eso no es normal. Los políticos que tenemos ahí, que han sido votados por los ciudadanos, lo que tienen que hacer, en este caso ya no hablo de uno y de otro partido, es decir, cada uno con su responsabilidad, lo que tienen que hacer es solucionar los problemas que ellos mismos han creado. Ya está. Bueno, enseguida pedimos la opinión de Amadeu, pero tenemos videollamada con Chimo Esteve, es de la Asociación de Juristas Valencianos. Queremos tener también su opinión al respecto como jurista. Chimo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo valora todo lo que estamos viviendo, una situación histórica de bloqueo judicial? Bueno, pues de alguna forma de aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no? Posiblemente aquí lo que tenemos es el bloqueo, en este caso por el Tribunal Constitucional, pero todo esto radica básicamente por el Consejo General del Poder Judicial. No se ha renovado, con lo cual digamos que todo ese atasco, toda la situación a la que nos ha llevado, pues deriva lógicamente desde lo que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Tenemos en cuenta también que lo que estamos en una situación, o los miembros del Tribunal Constitucional están caducados. Digamos que los plazos o el tiempo con el cual les, tienen que estar o les permite ostentar el cargo, ya no es una cuestión de prórroga, es que una cosa son las caducidades y las caducidades en derecho sabemos lo que son. No hay ni prescripción, directamente no tenían ya ni que estar, y todo esto, pues bueno, pues es una situación entre los dos, entre los dos partidos. Al final no voy a atacar ni a uno ni a otro, simplemente es por la falta de voluntad, de entendimiento y de una situación a la que nos ha llevado. Claro. Yo realmente me puedo imaginar cuál es el momento de tensión dentro de lo que es los miembros de los magistrados del Tribunal Constitucional. Es que estar en un momento tantas horas reunidos sin poder llegar a un acuerdo, y cada uno de ellos, y cada grupo, cada parte, saben lo que votaba, y con esto tener que atascar, y ahora vamos a ver, ahora en estos momentos, por la hora que es, están reunidos, deben estar ya otra vez en el cónclave, para ver realmente qué va a pasar, o qué va a pasar con las cautelarísimas. Pulsamos, claro, Chimo, en mesa. Si no se vaya, pulsamos en mesa a Amadeu. ¿Han ido demasiado lejos el Partido Popular y el Partido Socialista en ese sentido? Bueno, yo es que, claro, quiero discrepar un poquito de Vicente, ¿no? Yo me he cogido la portada del País, ¿no? Un poco porque me gustó el titular del otro día, si me permites citar otro medio. El Constitucional impide votar en el Senado su propia renovación. ¿Vale? Ese es el problema. Es decir, hay 2 magistrados que además ya han agotado su mandato, que además no sé ni vinieron en la votación y votaron. A mí me parece como mínimo... Claro, ¿sabes? A mí me parece como mínimo bastante dudoso. No es la primera vez que el Partido Popular acude al Tribunal Constitucional cuando pierde una mayoría en la votación. Esto no es una decisión del Gobierno, esto es una decisión de la mayoría del Congreso de los Diputados. Y la votación que se paraliza, como bien decía el País, es en el Senado, que iba a ratificar la decisión del Congreso de los Diputados. Si nos vamos al 2010, el Tribunal Constitucional paralizó el Estatuto de Autonomía de Cataluña
dando paso a lo que después ha derivado en el nacimiento del independentismo en Cataluña, que por cierto en el 2009 no pasaba del 9% en el mejor de los casos, y después ya sabemos en lo que ocurrió. Yo creo que no hay que acudir al Constitucional sabiendo que hay una mayoría, en este caso conservadora, que no responde a la mayoría progresista y nacionalista que hay en el Congreso. No estoy de acuerdo en absoluto. Es decir, vamos a ver. No, pero no es por cuestión ideológica, sino... No, a ver, el Tribunal Constitucional... creo que el Constitucional tiene también, claro, cuando un matiz, los magistrados no son gente independiente. Los magistrados tienen su ideología y son elegidos. El problema es que los ciudadanos elegimos solamente al Poder Legislativo y no elegimos al Poder Judicial. Bueno, pero el Legislativo es el que elige a esos componentes, en teoría. Por eso la mayoría del Constitucional, la mayoría tiene una Constitucional, claro, pero por eso la mayoría, claro. En primer lugar, contigo. Se trata de una cuestión, lo que ha entrado el Tribunal Constitucional, de procedimiento. Yo creo que es muy peligroso atacar, como se está atacando de esa manera, al Tribunal Constitucional, porque también es un órgano. Bueno, el gobierno no se le ha atacado, es decir, lo único que ha habido es que el Tribunal Constitucional ha dicho que el procedimiento que se pretendía hacer para modificar ambas leyes orgánicas no era el adecuado, que había que tener informes preceptivos y que había que hacerlo de otra forma. Y aplica la medida cautelarísima porque así proceden derechos. Pero con dos jueces que no podían haber votado, ¿eh? Es que sí que pueden votar. Vamos a ver, mientras no se sustituyan, son magistrados. Tú no puedes pero dejar eso es vacante... una normalidad democrática, vale, Vicente. Vamos, y tú has sido cargo público. Tú sí, imagínate perdona un momentito. Sí, pero el Tribunal Constitucional es el Tribunal Constitucional. Y no lo han dicho unos magistrados u otros. Lo ha dicho un órgano colegiado que tiene unas normas para emitir, en este caso, dictar un auto de esta naturaleza y es importante. Vicente, la mayoría conservadora frente a los votos progresistas no han avalado esa decisión. No voy a entrar en discutir cómo se resuelven los órganos colegiados y deciden. Con lo cual es el Tribunal Constitucional. Ahora, desde luego la irregularidad que se ha pretendido en el Congreso es gravísima. Es meter por la puerta de atrás una modificación fundamental de dos leyes orgánicas porque no hay acuerdo entre los partidos. La normalidad son dos cosas. Primero, que no haya posibilidad de acuerdo, eso es una normalidad tremenda. Cuando nunca antes ha pasado, yo no sé de quién es la culpa, pero es una normalidad. Y la segunda anormalidad es la absoluta división que hay tanto en el Poder Legislativo como en el Judicial. Vamos porque a ver. en el Tribunal Constitucional no puede ser que todos sepamos lo que va a pasar antes de que pase, porque los magistrados deben ser independientes. Y ahora 5 y 4, 5 son más que 4, pero y ya eso no puede ser. Vamos a Chimo y lo despedimos. Bueno, y enseguida seguimos en mesa. Es que hay una cosa que Chimo, no sé lo que has podido escuchar en mesa, no sé con qué parte estás más de acuerdo, con Amadeu, María Josep, con Vicente Ibor. Pues bueno, realmente acuerdo, porque si no se ponen ellos de acuerdo, entonces llegar todos a un acuerdo, entonces a veces es complicado, ¿no? Si el Tribunal Constitucional no se pone de acuerdo, pues esperemos que nosotros nos podamos poner. Pero básicamente lo que se estaba comentando sí que es un órgano colegiado y como tal, pues entonces sí que se pueden votar entre ellos. Otra cosa, o que sí que pueden votar su propia renovación, aunque no deberían, aunque moralmente, lógicamente, no tiene sentido que uno se vote a sí mismo para poder continuar en el cargo cuando su propio cargo ha caducado. No obstante, como órgano colegiado, pues como tal se puede votar y así ha ocurrido, lógicamente. Otra cuestión, pues será lo que vaya a suceder, lo que esté sucediendo en estos momentos ahora en el Tribunal Constitucional, porque ha sido nuevamente requerido por parte del Senado para que de alguna forma adopte las cautelarísimas por el tema de la medida cautelar, si prospera o no, pero también me gustaría hacer hincapié sobre todo en lo que se ha comentado desde las instituciones europeas, por parte, creo que no recuerdo cómo se llama no me acuerdo cómo se llama, desde las instituciones europeas lo que venían a decir prácticamente era que lamentaban la situación en la que se estaba pasando por aquí, digamos, por una tramitación, por unas renovaciones y sobre todo lo que entraba era un poco a lo que la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, que nos aconsejaba, pero sí que hay que, de alguna forma, decir sobre todo a la ciudadanía que es una cuestión que desde Bruselas no nos pueden mandar. Es una cuestión simplemente, es una opinión, es algo que se agradece, pero en este caso las competencias las tenemos aquí cada Estado. Muy bien. Vuelvo a repetir, es una cuestión
que lamentablemente se está solucionando o intentando solucionar o poner trabas a cuestiones que emanan, en este caso, desde la Cámara Baja. Sí. Estábamos en el trámite en la Cámara Alta y aquí realmente es donde nos han suspendido. Veremos Esto realmente no tiene precedentes. No tiene precedentes y es un problema para todo aquello que pueda surgir, toda la legislación o todas las cuestiones que se puedan plantear, porque, como les estaba diciendo, cualquier diputado podía plantear un recurso de amparo y suspender todo trámite. Chimo, pues muchísimas gracias. Sí, te vamos a despedir, vamos a seguir en mesa, si te parece. Te invitaremos en próximas tertulias como miembro de la Asociación de Juristas Valencianos. Gracias por tu opinión. Buenas tardes, Chimo Esteve. Que, por cierto, perdón, sí que me gustaría comentar que en estos momentos estamos también, hay una enmienda sobre el tema del artículo 49 de la Constitución española. Fíjate, si es que no nos ponemos de acuerdo con esta cuestión, en lo de disminuidos, ¿sí? Eso, el artículo 49 digamos que tiene una enmienda para poderse modificar y estamos en esas y veremos si prospera y sale adelante. Aquí es donde realmente se van a retratar. Vale, pues lo seguiremos. Gracias, Chimo. Buenas tardes. Cuídate. Venga, gracias. Que quería comentar por eso de que decíamos de conservadores progresistas. El otro día, antes de que, para que fuese a pleno el debate, que era elevar a pleno, había dos posibilidades. Y es que lo leí además precisamente lo que tú comentabas en el diario El País, comentaba que el vicepresidente del tribunal, que es Juan Antonio Siool, había votado junto con los conservadores para elevarlo a pleno. ¿Sí? Es decir, y estaba claro que votara él o no a favor de elevarlo a pleno, iba a pleno igual porque había mayoría conservadora. Pero me resultó curioso. Además dice que tiene bastante conexión y conversación y con Trevijano. Lo comentaba el propio PSOE y digo, y fíjate, llama la atención. Vamos a ver la tensión. ¿Y qué razón? ¿Por qué razón? Cuando sabía, es una forma de dejar patente su decisión de que él estaba de acuerdo también. Totalmente. Máxima tensión. Lo hemos visto en el Congreso, en el Senado. Ponemos un fragmento de lo que se ha vivido, momento tenso entre Pedro Sánchez y Gamarra. Señor Sánchez, solo en 7 días va a eliminar el delito de sedición para saldar sus deudas con quienes no creen en la España constitucional. Va a abaratar la corrupción, va a aprobar otra ley ideológica con los informes en contra y sin el aval de los expertos, como es la ley trans. Y ha intentado cambiar el sistema de nombramientos del Tribunal Constitucional por la puerta de atrás. ¿Es esta la voluntad popular expresada en las urnas? Somos la principal economía que crece más de la Unión Europea, tenemos la inflación más baja de la eurozona y hasta incluso ustedes lo reconocen porque ya no hablan de economía. Ustedes han vuelto al raca-raca de siempre. Vuelven al raca-raca de gobierno ilegítimo, de gobierno ocupa. Según el Partido Popular, señorías, la Constitución corresponde a lo siguiente. Los ciudadanos eligen al Poder Legislativo, el Parlamento elige al Gobierno y el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, eso no, eso lo nombramos nosotros, el Partido Popular. Señoría, eso no lo dice la Constitución. Y este Gobierno va a hacer cumplir la Constitución, pero no la que dicen ustedes, sino la que está escrita y fue aprobado por los españoles. Señor presidente, usted últimamente solo ve complots donde lo que hay es legalidad. Mire, su problema, se lo digo con toda la serenidad y la firmeza, es que cree que usted es el Estado y la ley. La verdad es que usted cada día nos recuerda más a Junqueras y Puigdemont. Mire, su estrategia de intimidación no ha funcionado. Ustedes han dicho que harían lo que hiciera falta. Y en efecto, han ido demasiado lejos, señora Gamarra, pero en sentido contrario, incumpliendo la Constitución, bloqueando la renovación de órganos constitucionales importantes para el correcto funcionamiento de nuestra democracia. Por tanto, yo le pido que no vayan más lejos, que vuelvan al punto de partida, que cumplan con la Constitución. Vicente Ibor ponía caras. Claro, vamos a ver, es que este hombre no tiene límites, es decir, vamos a ver. El Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional que está fuera del Poder Judicial, pero es un órgano jurisdiccional que lo que hace es aplicar la ley
e interpretarla. Es decir, los magistrados, aunque en esta ocasión, y es lo que a mí me parecía peligroso que lo he dicho al principio, hay demasiada división porque no habría ningún problema en que un magistrado elegido por progresistas votara con los conservadores o al revés, han decidido lo que han decidido. Pero lo que no se puede decir es que el Partido Popular ha bloqueado la renovación del Tribunal Constitucional, porque el acuerdo es entre dos. Y la Constitución prevé precisamente una mayoría de 3/5 partes para evitar la arbitrariedad de las mayorías y, por lo tanto, para obligar a que haya un consenso. Entonces, hay que hacer un ejercicio de responsabilidad política y ceder lo que haya que ceder, las dos partes, porque yo tengo entendido el negociador por parte del Partido Popular fue Esteban González Pons, ¿sí?, al que me une una muy buena relación, y lo que no podía ser es que o aceptas lo que yo te digo o estás bloqueando. Por lo cual, a partir de ahí, en que estuvieron a punto. Habían llegado casi a un consenso, que y de hecho otros organismos hubiera estado bien. Estaba junto a la resolución de otros organismos, y esos otros organismos llegaron a acuerdos. A última hora se retiraron de la mesa. ¿Por qué razón? Sí, yo la sé. Porque se comprometió el ministro de Presidencia a no llevar la reforma de la sedición y la de la malversación, y lo incumplió al día siguiente. Ese era el acuerdo. Con lo cual no se puede atribuir solo a una parte. El problema tampoco a la otra. Es decir, el problema es de las dos partes. Hay que tener altura de miras. Altura de miras, Amadeu Sánchez, opinión de lo que está pasando en la tensión del Congreso. Yo hago mías todas las palabras de Pedro Sánchez, no las diría así porque mis modos son distintos, pero sí, las hago mías porque creo que el Partido Popular tiene todo el derecho del mundo a recurrir al Tribunal Constitucional, pero no antes de que se haga la votación en el Senado. Porque, voy a repetir, la soberanía popular reside en el Parlamento, que son las dos cámaras, en el Congreso y en el Senado. Entonces, podía haber recurrido después. Ojo, que es lo que hizo cuando el Estatuto de Autonomía de Cataluña pasó todos los procedimientos constitucionales para ser aprobado, y después se recurrió. Y, por cierto, el Tribunal Constitucional demostró que no conocía muy bien la Constitución, porque anuló el Estatuto de Autonomía de Cataluña por dos artículos que están en el actual Estatuto de Autonomía de Andalucía. Con lo cual, o bien desconocían el Estatuto de Autonomía, o bien lo que querían era provocar una situación política en Cataluña. Esa es una opinión, porque, ojo, los jueces hacen política. ¿Qué hace política? Todo el mundo, pero sobre todo los jueces. Porque la magistratura es política por sí mismo. Es decir, de hecho, se estudia en Derecho, si no me equivoco. A ver, yo soy abogado y no puedo estar conforme. Los magistrados hacen un juramento de defender la ley, de aplicar la ley. Pero yo no conozco. A ver, la interpretación puede tener márgenes, pero además es que en este caso tú estás diciendo que el Partido Popular tenía que haber recurrido después de haberse cometido la felonía de utilizar un procedimiento espúreo para modificar dos leyes la mayoría del Parlamento. Pero si es ajustada a la Constitución o no, no la decide el Parlamento, lo decide el Tribunal Constitucional. Ahí es donde discrepamos. Claro, es que si no, la mayoría haría lo que quisiera y se podía saltar la ley. Bueno, eso no es así. Hombre, yo discrepo del tema del Estatuto de Autonomía, efectivamente. Es aprobado en su propia autonomía. En el Congreso de los Diputados. En el Congreso de los Diputados. Entonces, ¿qué tiene que ver ahí el Constitucional en este sentido? Y creo lo que creo, ha creado el Tribunal Constitucional del 2010, que era un problema en este país gravísimo. Es que ese es otro tema discutible. Igual le dirán cuentas. Es que eso es otro tema, otro tema de tertulia. Claro, es que nos daría para mucho, y sobre todo lo que va a pasar esta tarde. ¿Hasta qué punto ese poder que tiene ese Tribunal Constitucional, o cómo esclarecer las situaciones? Es decir, una ley, el Estatuto de Autonomía, yo es algo que me rompo la cabeza y lo comento. Claro, que ya ha pasado. Tenemos autonomía. Es que cumplió ha cumplido todos los requisitos. ¿Qué pinta ahí? Es como algunas cosas también. Hubo una ley, aquí el Tribunal Superior de Justicia. Bueno, claro que sí. Una ley orgánica autonómica o una norma autonómica puede incumplir la Constitución. Y el Tribunal Constitucional es el órgano que establece la propia Constitución, que tiene que interpretar. Pero se acoge y los magistrados del Tribunal Constitucional, pero se acoge a dos artículos aparte que se eligen existen en otro estatuto. Pero bueno, porque a lo mejor el otro estatuto no se sometió al Tribunal Constitucional. Pero ves, es que es un tema de discusión. Es un tema de discusión que ha saltado. Además, muy interesante, porque dices, bueno, el poder legislativo, el poder separación de las de poderes. Pero un matiz muy importante. Al final has decidido un tribunal. Yo, además, porque lo conozco muchos años, sé que como abogado es una persona profesional y absolutamente neutral en el ejercicio de sus funciones. Pero cuando tú eres magistrado y te presentas para que te elija uno de los dos partidos para el Tribunal Constitucional, tú tienes unos principios políticos e ideológicos también, porque sobre eso te eligen. No nos equivoquemos también. El Partido Popular lo que pide es que los jueces elijan a
a sí mismo sin intervención del Parlamento. Yo creo que debemos de elegir a los ciudadanos, fíjate, eso debe ser un paso democrático. Que también hay que entre ellos elijan y bueno, en Estados Unidos también es una buena fórmula. El debate ha saltado también autonómico. Hoy han hecho declaraciones al respecto el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el candidato a la presidencia de la Generalitat, presidente del Partido Popular, Carlos Mazón. El Ximo Puig decía que hay que abordar la situación desde la serenidad y pidiendo al Partido Popular que vuelva al diálogo. Bueno, es un momento complejo en el que sobre todo hay que abordar la situación desde la serenidad, la responsabilidad y la ética. Y eso hay que hacerlo pidiéndole al Partido Popular que vuelva a la senda de la responsabilidad que significa el diálogo. El diálogo es exigible para todas las fuerzas políticas y lo que tiene que hacer en este caso la fuerza política que está bloqueando la renovación del Consejo del Poder Judicial, actuar en consecuencia. La votación institucional, desde luego, no puede ser una vía de salida y hay que actuar también desde la perspectiva ética personal de aquellas personas que tienen su mandato caducado y que se mantienen como si no pasara nada. Lo que hacemos es respetar las instituciones y no agredirlas. Nosotros respetamos a los tribunales y no los queremos amenazar ni los queremos condicionar. Nosotros respetamos el Estado de Derecho. Nosotros somos un partido que quiere que las cosas funcionen bien, dentro de la Constitución, dentro de las normas. Queremos bajar los impuestos, queremos ayudar a los que más lo necesitan con respeto al Estado de Derecho. Y eso es lo que estamos defendiendo. Lo estamos defendiendo a nivel nacional con un presidente del Gobierno que ha decidido que todo vale para darle su precio al chantaje de los separatistas, esos que por cierto también quieren països catalans. Chantaje de los independentistas. ¿Qué decir al respecto, Amadeu, Vicent, María Josep? Antes, Silvia, tú has planteado una cosa que es sobre la crispación. ¿Sí? El problema es que, claro, hay que estar muy ducho en constitucionalismo para saber qué está pasando, ¿eh? Sí, es y la mayor parte de la población no sabe de eso. Entonces, como no sabe, lanzamos mensajes, que es lo que a mí me preocupa, que son sencillos. Es decir, escuchas a Ximo Puig y escuchas a Carlos Mazón, y Ximo Puig dice, se puede estar o no de acuerdo, le pidió al PP que vuelva al diálogo. Y Carlos Mazón introduce la rebaja de impuestos, no dice de cuáles. Introduce lo de los países catalanes. Sí, sí que lo he dicho, ¿eh? No, digo ahora. Claro, pero vamos a ver, introduce elementos del chantaje del separatismo. Luego se mete todo para crear cóctel Molotov. Claro, pero para crear esa crispación, porque entonces ya imagínate que ahora digo, el PP lo que pretende es un golpe institucional contra la soberanía popular. Estoy crispando. Pero si en cambio hacemos un debate ducho, es lo que decíamos al principio, esto es un debate normal en un Estado de Derecho, donde hay una confrontación entre instituciones. Pero estamos en campaña electoral, y lo han demostrado los dos partidos en este caso. Pero hay que rebajar las cosas que se dicen. Pero Pedro Sánchez, vamos, la oratoria que ha tenido en estas dos intervenciones, no he visto pero algunas es que Cuca más. Gamarra también pero le busca, también Cuca sí, pero al final no le busca uno, le buscan otro. Como ha dicho Pedro Sánchez, raca. Es pobre, un debate pobre. Sí, pero el debate en el Congreso de Diputados hace ya unos años que es pobre. Bueno, pero de todas formas, por ejemplo, esta misma mañana Feijóo ha ofrecido ese diálogo que pedía Ximo Puig a Sánchez. Le ofreció el diálogo para renovar, es decir, pacten ustedes con el Partido Popular y no pacten con Bildu, con Esquerra Republicana, porque seguramente llevaremos... Sí, se puede pactar, pero en relación con la renovación del Tribunal Constitucional, por ejemplo, o del Poder Judicial, es evidente que quien tiene que pactar son los partidos mayoritarios. Sí. Con lo cual, ese ofrecimiento se ha hecho y efectivamente, como decía María Josep, estuvimos a punto de llegar a un acuerdo. Se torció por motivos que ellos sabrán. Bueno, pero yo creo que Radio Televisión Española, en esos hubo varios acuerdos. Yo no pongo en duda el ofrecimiento de diálogo de Feijóo. de las personas que se tienen que elegir, porque hay personas con más carga ideológica y con menos, porque los candidatos del Partido Socialista precisamente son absolutamente politizados, un exministro y una persona vinculada al gobierno. Eso no puede ser. Pero tanto como los del Partido Popular. Bueno, vamos a buscar personas mucho más neutrales. Yo quiero saber quién me representa. Buscar los puntos de encuentro. Buscar primero los puntos de encuentro. Hay muchos jueces con enorme preparación en derecho constitucional en España que tendrán sus tendencias, pero que a lo mejor pueden ser de consenso. Habría que buscarlo, no es tan difícil. Yo comentaba, el vicepresidente del Constitucional, que es Sion, él lleva la sala del tribunal, la segunda sala, que es donde hubiera ido todo el conflicto si
no se hubiera ido directamente sin pasar, sin decidir en este caso, y ahí eran 3 y 3, eran 3 progresistas y 3... lo que pasa es que, bueno, pero sabían, fíjate, lo que a mí me sorprende en este caso es que votara a favor de que fuera así. Es que eso es lo normal, es decir, que se apliquen con criterios jurídicos y no políticos. Ojalá pudiéramos llegar a esa conclusión. Yo lo que espero es que el Constitucional, vamos, de marcha atrás de lo que hizo el otro día, porque a mí me parece... Podría darlo. Es una injerencia para mí en el poder legislativo. Y digo injerencia, no digo golpe de Estado, de la derecha, no digo esas cosas, pero también le pediría a Carlos Mazón que no dijera todo lo que ha dicho, que vamos, que parece que España es segunda. Entonces esa situación al final, que por cierto, ¿no ha dicho todos... eso Carlos Mazón? Sí. Carlos Mazón ha dicho que hay que hablar ha metido el miedo, ha metido el miedo en sus declaraciones. Pero ten en cuenta que el Tribunal Constitucional ni siquiera se ha metido en la reforma de la sedición y de la malversación. Ahí no entra. Es solamente en el procedimiento de la elección de los miembros, nada más. El Partido Popular lo que debería agradecer en este país es el giro a la normalidad institucional de Esquerra Republicana de Cataluña, que ha abandonado la independencia como proceso. ¿No es verdad? Sí, lo ha abandonado y por eso Junts per Catalunya ya no está. Pero ¿cómo puedes decir eso? Porque lo ha abandonado. Ya no plantea, ya no lo plantea. ¿Cómo que no lo plantea? Se lo dijo el otro día. Lo plantean en los mítines, pero no lo plantean en la realidad. El tema de la realidad puede ser otra. Bueno, en los mítines, pero no nos arrojamos a lo que hicimos en los mítines. Por cierto, consecuencias de lo que estamos viviendo histórico a nivel judicial. Se dice, dirigentes del Partido Socialista incluso lo barajaban, que creen posible que Pedro Sánchez pueda adelantar las elecciones generales. Y de hecho, Ximo Puig ya está atento por si esta crisis lleva a Pedro a convocar elecciones. El jefe del Consell contemplaría la posibilidad de hacer lo mismo. María Josep, es un escenario que puede ocurrir. Bueno, como puede ocurrir todo, efectivamente. Es decir, yo supongo que dependerá de lo que le diga... De la decisión del Tribunal Constitucional esta tarde. De todo, y sobre todo de lo que le diga el CIS. Que hoy hemos sabido datos. Amigo, efectivamente, de lo que le digan a cada uno. Aquí manda, está claro que manda Sánchez y manda Puig. Puig siempre, no es la primera vez que en este caso lo haría. ¿Aprieta el botón? Efectivamente. En este caso serían las municipales, si coincidieran, no sé cómo estará, porque claro, eran en mayo. En mayo, efectivamente. Entonces eso estamos hablando es un mes antes, sería abril. Sí, hacerlas coincidir, que eso se ha planeado ya. Claro, de todas formas, entiendo que hay mucha posibilidad de adelanto electoral a nivel nacional porque yo creo que el Tribunal Constitucional ha parado la estrategia de Sánchez de intentar asumir lo más rápidamente posible las medidas impopulares para luego dedicarse a medidas populares cara a elecciones. Si el Tribunal Constitucional hoy no revoca las cautelarísimas que dictó el otro día y luego el procedimiento continúa y va a ser un procedimiento largo y sigue paralizado esta reforma, posiblemente el desgaste electoral sea inasumible. Hombre, yo creo que en cálculos electorales es muy posible creo que ahora estaba, si eso sigue paralizado, tenían dos opciones más, ¿no? Que era la tercera era el proyecto de ley, que es mucho más largo, ¿no? Volver a plantear con todos los requisitos y ya está. No vía enmienda, como estaba, sino efectivamente. Yo creo que los partidos que configuran la mayoría parlamentaria que apoya al gobierno y otros que configuran el propio gobierno escuchan lo que dice la mayoría de la calle, la mayoría de la sociedad representada en nuestros partidos políticos. El mismo día que estamos con esto, España y los países del sur lograron que la Unión Europea aprobara el tope de gas, que es una medida que nos beneficia a todos. Yo creo que si al final el Constitucional hoy no da marcha atrás a su decisión, el gobierno lo que hará será continuar con las medidas económicas y sociales que, bueno, los presupuestos generales del Estado están ahí y van a tener que desarrollar. Yo no sé si eso provocará un adelanto electoral. Yo lo que sí que confío es que todo el mundo sepa que cualquier adelanto electoral está muy mal visto por los ciudadanos. ¿Sí? Muy mal visto, muy mal visto. Entonces ya nos las tenemos que desear para que vayan a votar cuando toca. No, peor visto está 3 elecciones que tuvimos, ¿no? Claro, pero eso sí que me parece un gasto. La rentabilidad política es lo que cuenta, yo creo que al final, ¿no? El político... Pero tú tienes que escuchar, porque es una rentabilidad política con 2 hechos históricos que nunca han ocurrido. Ni hemos tenido una pandemia, ni después ni hay una guerra en Europa desde 1945, ya la tenemos. Eso implica una situación muy ambivalente a nivel económico, que nunca sabes por dónde va a acabar, con lo cual lo mejor es que haya tranquilidad y que las elecciones se realicen cuando se realicen. Yo nunca me he sido partidario de adelantarlas. Pero da igual, un mes antes, 2 meses... De todas formas, el adelanto depende de la persona que ostenta el poder, en el caso de Valencia y de España, con lo cual es una decisión que se va a hacer con la calculadora electoral y es inevitable. Pero tú que eres municipalista como yo, Vicente, que tengan en cuenta que las municipales son las únicas que no se pueden
pueden no tocar. se pueden tocar, Y a mí serán en mayo. Claro, y lo que pasó en 2019 a mí no me gustó. No me gustó porque eso provocó una desmovilización de la ciudadanía, no a la hora de votar, que también, sino respecto al interés de elegir a sus alcaldes y concejales. Y eso provocó un desinterés, no digo en este caso de tuyo ni de los medios, pero sí hubo un desinterés, porque ya se había elegido el gobierno, ya se había elegido el gobierno autonómico, entonces lo otro era como el plato menor. Sí. Pues no, las elecciones municipales son fundamentales. Sí, pero en aquel caso el adelanto fue una decisión polémica de Chimo Puig, eso es cierto. cuando en realidad quizás le convino en su momento, y de hecho se demostró que sí, demostró con sus intereses. Pero evidentemente hacer coincidir las locales y autonómicas no es una mala idea, a mi juicio. Aquí coincidido siempre menos el 2019. Menos el adelanto que hizo el presidente de la Generalitat. Podríamos asistir a este nuevo escenario. Entramos en la recta final de esta tertulia intensa, muy pendientes de lo que está pasando en estos momentos en ese pleno de urgencia. Se ha convocado esta tarde para decidir si se levantan las medidas cautelarísimas que se adoptaban el pasado lunes. María Josep, una decisión la que se tome que va a marcar un antes y un después, sin duda alguna. ¿Cuál crees que sería la mejor decisión posible? Yo creo que en esta ocasión, además, ya han bajado todos el ritmo. Sánchez ya ha dicho, yo creo que la enmienda esta vía express ya la han dejado abandonada. Yo creo que lo ideal sería que efectivamente lo dejaran estar, porque ya han dicho los partidos en ese sentido, han bajado el ritmo y que iban a tomar otras medidas, que son las otras dos que siguen, depende del proceso. Al final el último puede ser vía proyecto de ley, un poco más lento, pero bueno. Entonces yo creo que estaría bien, se calmarían, espero que se calme todo el mundo, sobre todo los políticos. Se calmaría, se bajaría la tensión. Sí, los ciudadanos creo que estamos en otra onda. Están de compras de Navidad y escuchando a Jaume Manuel Serrat. Y pensando en el sorteo de mañana, María Josep, que vamos a hacernos todos millonarios. Que la economía, pensando además en el tema económico, que es más precisamente social. Para que se produzca lo que tú dices, lo que debes hacer es mantenerlas cautelarísimas, no anularlas, porque en ese caso ya se tramitaría por el trámite normal y adecuado la reforma de la elección, en su caso, de los miembros de ambos pero organismos. También podría decidir que no se hace, con... también podrían decidirlo, ¿o no? Podría levantar las cautelísimas si se levantan, y entonces claro, que se votará en el Senado. Pero es lo que yo creo que no va a pasar, porque sería rectificar una situación que acaba de una resolución que acaba de ocurrir. Bueno, pero es difícil, pero todo puede ser. Claro, y además en teoría era una paralización momentánea, ¿no? Puede ocurrir. ¿Qué espera Amadeu Sánchez de lo que pueda pasar esta tarde en ese pleno de urgencia? Yo sí que espero que las paralicen y que... Yo soy un gran defensor del Tribunal Constitucional. Creo que un Estado de Derecho necesita un Tribunal Constitucional. Pero al Tribunal Constitucional hay que llegar al final de que el Poder Legislativo haya llevado a cabo sus competencias. Y si el Grupo Popular o cualquier otro grupo decide al Constitucional ante una medida que apoya la mayoría legislativa, que es reflejo de una soberanía popular, que acuda. Pero yo espero que el Senado pueda continuar con el procedimiento, porque además tiene toda la legalidad de su lado. Bueno, pues veremos qué pasa, lo sabremos, lo contaremos en nuestro digital 7televalencia.com, esa última hora de la resolución del pleno de urgencia que ha convocado el Tribunal Constitucional. Última ronda, un titular, un mensaje navideño, ¿no, María Josep, que estamos en esta etapa? Hoy escuchaba a Serrat. Ayer se despidió, empezó su despedida en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Creo que pasado mañana tiene ya la final, no sé si en Madrid o en Barcelona sigue. En Barcelona sigue, porque ahora ya efectivamente. Y bueno, de 20.000 personas en Barcelona. Exactamente. Digo, en Madrid. Pues con música, que les toque a todo el mundo la lotería y que los políticos lleguen a acuerdos y dialoguen. Gracias, María Josep. Felices fiestas. Buenas tardes. Igualmente. Yo creo que no son fechas de crispaciones. Desgraciadamente hemos empezado las fechas navideñas con mucha crispación a todos los niveles. Quizás rebajar un poco la tensión sería bueno no solamente para el espíritu de todos los ciudadanos, sino también para el transcurso político, que es importante también para todos. Bueno, pues esperemos que sean felices Navidades a todos los que nos escuchan, al programa y a mis contertulios magníficos. Muchísimas gracias. La suerte de estar esta tarde. Vicente, Amadeu Sánchez. Bueno, pues me sumo a lo que decían Vicente y María Josep, ¿no? Felicitaros las fiestas, comenzando por vosotros, ¿no? Y esperar que se rebaje la tensión. Pero no en los cargos públicos, que también, sino también en la ciudadanía y en el conjunto de la sociedad, medios de comunicación. Creo que todo el mundo es responsable cuando hay una situación de crispación. Y a veces los cargos públicos se ven abocados a ello porque hay quien se lo solicita. Entonces, bajemos todos el diapasón. Bueno, pues gracias también a Amadeu, María Josep, Vicente, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Qué lujo de mesa de actualidad hoy.